Buen día, estimados alumnos de la institución educativa Ciberuni. Bienvenido al curso de gramática. Soy la Miss Carolina para mis alumnos sexto A y sexto B. Esta clase virtual, el tema a explicar es las definiciones lingüísticas. Vamos a tomar en cuenta estas definiciones lingüísticas los siguientes términos: lingüística, lenguaje, lengua, habla, que todo está relacionado a la comunicación. En primer lugar, vamos a hablar de la lingüística. La lingüística es la ciencia que estudia el lenguaje humano, articulado y las lenguas. Acá tenemos a varias personitas conversando. Puede ser distintas lenguas, distintos hablas, diferente comunicación. Todo esto de acá son las variedades de conversación, de diálogo. ¿Qué está todo ese diálogo que estamos conversando? Se encarga de estudiar ¿quién? La lingüística. ¿Sí? Ahora vamos a ir el segundo término, que es lenguaje. ¿Qué es lenguaje? Lenguaje es cuando nosotros nos estamos comunicando. ¿Qué dices? Es la capacidad cognitiva, que decir que está dentro de nuestro cerebrito, que está ligada al pensamiento y razonamiento exclusivo de todos los seres humanos. Porque los seres humanos pensamos y razonamos, a comparación de los animalitos, que ellos actúan por instinto. ¿Y cómo lo demostramos? En las diferentes formas de comunicación que existen. Tenemos, por ejemplo, acá tenemos un mimo que está expresando una acción. Acá tenemos un niño que está haciendo como señal de humo. ¿Qué expresa? Está expresando que está pidiendo auxilio. Y por último, el ejemplo, tenemos a la ambulancia. ¿Qué expresa? Que está llevando a alguien que está en peligro, ¿no? Entre la vida y la muerte. Pero nos expresa algo. Y eso lo que nos expresa es el lenguaje. Vamos ahorita con las características del lenguaje. Las características del lenguaje, la primera, es universal, porque todas las personas en el mundo lo utilizamos, lo expresamos. 2. Es racional. ¿Por qué? Porque utilizamos la inteligencia y la razón. Es innata, porque toda persona nace con esa facultad. Las características del lenguaje son 3 en este momento que hemos estudiado, que es universal, racional, innata. Ahora nos vamos con las clases de lenguaje. ¿Cuáles son esas clases de lenguaje? Es la forma como nosotros empleamos las diferentes expresiones cuando nos relacionamos con los demás. A eso se le llama clases de lenguaje. Primero, lenguaje formal. Es aquel que respeta y sigue las normas de corrección, tanto en el escrito como en el oral. Ejemplo, tenemos aquí, si lees una enciclopedia o escuchas una conferencia o una clase magistral. Eso es un lenguaje formal. También tú puedes escuchar un lenguaje formal. Cuando vas a un matrimonio, claro. Cuando vas a una graduación, también empleamos lenguaje formal. Y tenemos otro tipo de lenguaje, que es el lenguaje informal. El lenguaje informal es aquel que expresa ciertas incorrecciones, pero no significa tampoco que está mal. Esta clase de lenguaje está presente en las conversaciones de amigos, incluso en familia. Por ejemplo, cuando tú estás en una fiesta, ¿no? Como dice, en una discoteca, entre amigos conversan. Por ejemplo, Pedro dice, la fiesta estuvo chévere, estuvo fenomenal. ¿Ves? Esta expresión, ¿dónde pertenece? Al lenguaje informal. Claro, cuando habla un doctor con sus expresiones técnicas, ¿dónde pertenece ese lenguaje? Ese lenguaje pertenece al lenguaje formal. Y si un albañil conversa con otro compañero, ¿qué lenguaje está utilizando? El lenguaje informal. Muy bien, ahora nos vamos a los planos de lenguaje. ¿Qué son los planos de lenguaje? Los planos de lenguaje refieren a lengua y al
habla. Primero vamos a hablar de lengua. ¿Qué es lengua? Lengua es un conjunto de signos orales o escritos utilizados por una determinada comunidad o pueblo para realizar la comunicación. Ejemplo, aymara, ejemplo, quechua, guaraní. Es algunos ejemplos, porque tenemos variedades de lenguas aquí en el Perú. Por ejemplo, el Perú es un país multilingüe, que es decir que tiene miles de lenguas por diferentes tribus o pueblos, ¿no? Que se ha estudiado. Quisiera que averigües esto. ¿Cuántos tipos de lengua tenemos aquí en el Perú? A ver si alguien me puede averiguar eso y me informa para tener algún plus. ¿Ves acá? Estas personitas están expresándose y estas personitas ¿de dónde son? ¿De dónde? De la región de la sierra. Claro, son nuestros indígenas. ¿Cuál es la lengua de ellos? El quechua. Acá tenemos el lengua, que es un conjunto de signos orales y escritos, que lo expresamos en una comunidad. Por ejemplo, tenemos, ya les he mencionado, aymara, quechua y guaraní. Ahora vamos a hablar el habla. El habla es la expresión individual de la lengua, es decir, toda persona capaz de ejercer su capacidad lingüística. Ejemplo, María dice, tengo sueño, iré a dormir. Carlos dice, mami, iré a tomar una siesta. ¿Te has dado cuenta de estas expresiones? Estas expresiones están escritas de distintas maneras, pero nos quiere decir algo igual. ¿Sí o no? ¿Te has dado cuenta? ¿Sí? Claro que los dos desean descansar. ¿Sí? Muy bien. Date cuenta, mira, las expresiones son distintas, pero el concepto, el significado es el mismo. Y escucha muy bien esos ejemplos. Date cuenta entre esos dos ejemplos para que puedas entender lo que es el habla. Pero el habla es la expresión individual de la lengua. Vamos a ver acá la diferencia en un esquema para que puedas entender mejor. Acá, dice acá, lingüística, quien se encarga de estudiar la lengua dentro de nuestro sistema cognitivo. Y esa lengua lo estudia lingüística. Y tenemos el lenguaje corporal y los códigos paralingüísticos. Todo esto de aquí relacionado al lenguaje. El lenguaje que nos sirve como instrumento para la comunicación. Nos ayuda a comunicarnos. Y dentro del lenguaje encontramos los dos planos del lenguaje. Vamos a diferenciar entre los dos. Lengua. ¿Qué es lengua? Es social. Vamos a hablar de las características y las diferencias entre estos dos. Dice, la lengua es social, a comparación del habla que es individual. Aquí, lengua es potencial, el habla es actualizada. Lengua es fija, el habla es libre de expresarse. Lengua es lentamente movible, el habla es efímera, que constantemente cambia. Y la lengua es psicológica, que está psicológicamente, eso está en tu mente. Y el habla lo manifiestas, es en físico. ¿Me entendiste? ¿Sí? Muy bien. Ahora nos vamos en la ficha aplicando lo aprendido. Vamos a ver. Primera pregunta. Marca y subraya la respuesta correcta. Si hay para completar, lo transcribes. 1. No es una característica del lenguaje humano. Vamos a ver acá las alternativas. Tenemos de la A hasta la E. A. ¿Es universal? B. ¿Es de carácter innato? C. ¿Se manifiesta formalmente a través del habla? ¿Es un instrumento de comunicación? E. ¿Se manifiesta a través de la lengua? ¿Cuál de ellos no es característica del lenguaje humano? A ver, ¿quién me dice? A ver, Juanito, a mí se manifiesta formalmente a través del habla. Eso está mal. No solamente en el habla, hay otros medios también. ¿Sí o no? Claro, porque
El lenguaje es universal, es de carácter innato, es un instrumento de comunicación y se manifiesta a través de la lengua. Esas son las correctas. La incorrecta es la C. Vamos con la pregunta número 2. La facultad humana se manifiesta a través de las lenguas naturales. Es denominada, vamos a ver las alternativas. A, habla. B, lenguaje. C, dialecto. D, escritura. E, idioma. ¿Cuál sería esa facultad que se manifiesta de las lenguas naturales? ¿Qué se domina? A ver, el habla. Claro, el habla. Vamos a la pregunta 3. En lengua es, vas a completar ahí, siendo ambos los planos del. Vamos acá a las alternativas. La A, teoría, práctica, dialecto. ¿Cuál de ellos coincide en ese enunciado que te dice? A ver, ¿quién quiere completar? María, ¿tú María? Sí, yo a ver. A ver, María, dime cuál es la respuesta. Mi respuesta es la siguiente. La lengua es social y el habla es individual, siendo ambos los planos del lenguaje. Muy bien, María. ¿Cuál sería la respuesta? Es la D. Hemos subrayado y no te olvides transcribirlo, ¿no? La lengua es social y el habla es individual, siendo ambos los planos del lenguaje. Muy bien. Ahora vamos en ejercicio número 2. Unir ambas columnas con uso de colores y usa regla. Vamos a tener acá, tenemos cuadros. Son 6 cuadros que en los extremos, se encuentran los contextos, que lo vas a relacionar con una línea de colores usando regla. Vamos. Lengua. ¿Cuál sería? A ver, vamos. ¿Con cuál relaciona? Lengua es el idioma, conjunto de signos orales y escritos. Claro, es idioma. Pero más adelante vamos a estudiar lo que es el idioma. Lenguaje. ¿Qué es lenguaje? Es la capacidad que toda persona tiene que comunicar. Y al final tenemos acá el habla. ¿Con qué se relaciona? A mí se relaciona con la parte superior de arriba. Es la realización concreta y particular de cada individuo. Vamos a la pregunta número 3. Une las situaciones descritas en el criterio de situación formal o informal. Vamos a ver acá. Tenemos informal, formal. A los extremos están algunas palabras y esto tú tienes que unirlo. ¿Qué tipo de lenguaje están empleando? Si están utilizando lenguaje formal o lenguaje informal. Vamos, a ver, te voy a dar un ejemplo nada más y lo demás tú tienes que hacer solo. ¿Sí? A ver, graduación, ¿cuál relaciona? ¿A quién pertenece? ¿Qué tipo de lenguaje se utiliza? En la graduación se utiliza el lenguaje formal. Claro, muy bien. Ahora vamos en el otro. Pichanga. La pichanguita que dicen, esos términos, esa palabrita, es un lugar donde que están jugando fútbol los chicos, ¿no? Juegan su futbolito, como siempre, para poder relajarse. Y ahí emplear términos. ¿Cómo sería eso? ¿Qué lenguaje emplean ellos en la pichanguita, o sea, donde que están jugando fútbol? El lenguaje informal. Muy bien. Así vas haciendo lo demás. No te olvides de utilizarlo como ya te indiqué. ¿Sí? Ahora sigues tú. Vas a resolver el test de salida y la tarea diaria. Tienes la opción en este test y la tarea diaria de imprimirla, pero si no puedes, lo puedes transcribirlo. Pero sí está obligatoriamente, por favor, necesito que tú trabajes de copiar, transcribir, escribir con tu manito la clase y la ficha aplicando tu libro. ¿Sí? Aquí vamos. En el test de salida vas a responderlo. Luego, la tarea domiciliaria. Tienes que leerlo bien, interpretarlo y responderlo. Y en el 3 dice, haz un cuadro de comparación en tu cuaderno con 4 características entre lengua y el habla para tu mejor aprendizaje. ¿Sí? Nos vemos. Cuídate mucho. Tranquilo, no te angusties. Todo pasará.
Dios te bendiga. Gracias por la atención. Hasta la próxima.